En estos instantes agradecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos brinda. Oremos para que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Jesús, por la oportunidad que nos brinda de hablar de tu palabra y te pedimos que bendiga, Señor, tu palabra, que hable conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Permítenos que seamos edificados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al versículo 8. Y vamos a estar hablando de los 144,000 sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y quiero hablar acerca de los 144,000 sellados. Ese tema en estos momentos. Los 144,000 sellados. Los que han de pasar a salvo por la gran tribulación reciben una señal en la frente. Esta figura deriva probablemente de Ezequiel capítulo 9. En la descripción de Ezequiel, antes de que empiece la matanza final, el hombre del tintero de escribano nunca en la frente a los que son fieles, y a los verdugos se le dice que no toquen a los que están marcados. En Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 1 al 7, nos dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano sus instrumentos para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía una cintura, un tintero de escribano. Y entrados se pasaron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó en ese momento al varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero escribiendo, y entrándose pasaron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y le dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé a Jehová: ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirá a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén?
Ezequiel inmediatamente intercede, pero había un sello para aquellos que pertenecían a Dios. En el momento en el que el pueblo de Israel ha de salir, se pone la señal en el dintel de la puerta, la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte atravesó, no tocó a nadie de lo que tenían aquella señal. La pregunta es, mi amigo, mi hermano, si esta señal está en ti, si la señal del Dios Altísimo, del Padre Celestial está en ti, si verdaderamente la mortandad pasaría de largo y no se detendría en tu casa. Pero hay muchos de nosotros que la muerte no solamente pasa, sino que ya la muerte está por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra rebelión con Dios. Hay personas que se caen de espalda y se rompen el ombligo porque la maldad, el pecado está agobiando su vida, su corazón, su ser, su familia. Y de la única manera que te puede librar de esas cosas es cuando te acercas verdaderamente al Dios eterno, al Dios de verdad. La idea del sello del rey sería muy comprensible en el oriente. Los reyes orientales llevaban colgado un anillo de sellar cuya marca se usaba para autenticar documentos que procedían del rey para marcar lo que era propiedad exclusiva del rey. Cuando el faraón nombró su primer ministro representando en José, le dio su anillo de sellar como señal de autoridad que delegaba a él, de acuerdo a Génesis capítulo 41, verso 42. Lo mismo hizo Asuero, primero con Amán y luego cuando se descubrió la trama malvada de este con Mardoqueo. Esther capítulo 3, verso 10. Esther capítulo 8, verso 2. La losa que cerró el foso de los leones al que echaron a Daniel fue sellada, de acuerdo a Daniel capítulo 6, verso 17. Y la misma piedra con la que los judíos trataron de asegurar la tumba de Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 6, verso 27, verso 76, que dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guarda. Hubo un sello en esa piedra cuando llevaron a Jesús a aquel lugar. Eso era para que nadie pudiera mover ese cuerpo y hacer nada y profanar esa tumba o cualquier cosa. Muy frecuentemente un sello indicaba origen o posesión. Un mercader sellaba un paquete de mercancía para certificar que era suya. Y el dueño de su viña sellaba las botellas de vino para mostrar que procedían de su viña y tenían su garantía. Así es que aquí el sello era señal de que aquellas personas pertenecían a Dios y estaban bajo su poder y bajo su autoridad. En la iglesia primitiva, esta figura de marcar con un sello en relación especialmente con dos cosas. Con el bautismo, que se describe frecuentemente como recibir un sello, era como si al ser bautizado una persona se le pudiera una señal mostrar que había pasado a ser propiedad y posesión de Dios. Por eso dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros somos propiedad de Dios y en verdad hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero que lamentablemente hay personas que nuestra conducta es tan ajena a la relación íntima con Dios que el sello aparentemente en vez de ser de Dios es diabólico, animal, satánico. Y por eso es que tenemos tanta confusión, porque a veces pensamos que tenemos el sello de Dios, pero no tenemos ningún sello de Dios. Lo que tenemos es el sello de Satanás, el sello de los demonios, el sello de la maldad. Todo aquel que tiene el sello de Dios se conduce como Dios, actúa como Dios y piensa como Dios. Todo aquel que identifica la naturaleza de Cristo en él, su conducta, sus acciones, su comportamiento, reflejan que verdaderamente es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero vemos muchas personas que no estamos siendo sellados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos siendo sellados por el mal. Estamos siendo sellados por Satanás. Estamos siendo sellados por los demonios. Estamos siendo sellados por la conducta que refleja nuestro comportamiento. Pablo habla repetidas veces acerca del cristiano que está sellado con el don del Espíritu Santo. Poseer el Espíritu Santo es la señal de pertenecer a Dios. El cristiano verdadero está marcado con el sello del Espíritu, que le permite tener la sabiduría, las fuerzas para hacer cargo de la vida de una manera que está fuera del alcance de lo que no han sido sellados.
hay una cosa bien general aquí que han de notarse y que ayudarán a considerar, a entender este pasaje. Dos cosas se han de decir acerca de este número, los 144,000 sellados. Es bastante seguro, número uno, que no representan el número de los fieles en los ciertos días de generación. Los 144,000 representan a los que en el tiempo de Juan son sellados y preservados de la gran tribulación que sobrevendrá en cualquier momento. A su debido tiempo, como veremos en el versículo 9, se van incluyendo en la multitud innumerable que procede de todas las naciones. En el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis nos dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Ya aquí hay más de 144,000 sellados de la tribu de Israel, sino que ahora también en este mismo capítulo encontramos entonces otro grupo que es de todas naciones y tribus y lenguas. Se van a incluir en la multitud innumerable que procede de todas las naciones. Número 2. El número de 144,000 sellados representa no la limitación, sino la plenitud y la perfección. El producto de 12 por 12, el cuadrado perfecto hecho aún más inclusivo y completo, multiplicarse por 1000. Esto nos dice que el número de los salvos será muy pequeño, sino al contrario, que será muy grande, multiplicado en ese cuadro. Es decir, que hay muchas personas que van a venir a los pies de Jesús, de aquello que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos y sin mancha, santo y sin mancha delante de Él, conforme al libro de Efesios. La enumeración en términos de los 12 tribus de Israel no quiere decir que esto refiera exclusivamente a los judíos. Uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento es que la iglesia es el verdadero Israel y que el Israel nacional ha pasado todo su privilegio y promesa a la iglesia. Pablo escribe: no es judío el que es en el exterior, ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío aquel que en el interior y en la incircuncisión del corazón, en espíritu y no según la letra, la alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino también Pablo habla y dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, y nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No que ha fallado la palabra de Dios. Nosotros somos parte de la promesa, hijo de Abraham por la fe. Si una persona es de Cristo, es la simiente de Abraham y heredará según la promesa, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 29, que nos dice: y si vosotros sois de Cristo, claramente linaje, escuche bien, linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. O sea, todos aquellos que tienen el sello de Cristo son hijos de Abraham y hemos heredado la promesa que Dios ha hecho al padre Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. En Gálatas capítulo 6, verso 16 nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Los cristianos son la verdadera circuncisión, los que dan culto a Dios en el Espíritu, que se regocijan en Jesucristo sin poner confianza en la carne. Lo que nos dice Pablo a los filipenses, y dice: porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, la confianza en la carne era: yo soy descendiente de Israel por la carne. Ahora está hablando que ya nosotros no confiamos en esa carne, refiriéndonos a ser judío específicamente, sino que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En la palabra que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipo, para darle a ellos la seguridad y la importancia que era, porque muchos decían: oye, yo quisiera ser judío, yo me voy a hacer judaizante. Pablo le dice: detente, no necesitas hacer eso, porque ya tú estás sellado por medio del Espíritu Santo. Aunque el pasaje se represente en términos de las 12 tribus de Israel, se refiere a la iglesia de Dios en el nuevo Israel, el Israel de Dios. ¿O acaso como los testigos de Jehová? Por eso los testigos de Jehová tienen una confusión grande. Ellos creen que solamente serán salvos 144,000 y que de esos 144,000 hay una competencia grande, porque entre los testigos de Jehová hay que vender mucha atalaya, y pararse mucho en la sequía, con frío, con calor, y hacer todo lo posible e imposible para que tú seas uno de esos 144,000 sellados. Oye, si fuera así, pobrecito de la humanidad.
pobrecito de aquello, pero no es así. Así que los testigos de Jehová están equivocados en esa interpretación de esos versos. Sería una equivocación hacer hincapié en el orden en que se mencionan las 10 tribus, porque las listas pueden variar en el orden, pero dos cosas sobresalen en esta narración. Por ejemplo, Judá ocupa el primer lugar. ¿Por qué Judá ocupa el primer lugar en esta narración que hemos leído aquí en Apocalipsis? ¿Por qué? Judá ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar, Judá, cuando el primer hijo de Israel, en este caso de Jacob, era Rubén, no era Judá. Y cuando empezamos a leer en el verso 4, lo primero que sale es Judá. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de Israel, de la tribu de Judá. Y comienza diciendo Judá, en el verso 5, que le corresponde a Rubén, el primogénito, que se aplica a Jacob. Esto se explica sencillamente por el hecho de que fue la tribu de Judá de la que vino Jesucristo. Por eso no podemos pensar en el marco exclusivamente de judío. Porque si viene por el orden de judío, en el orden genérico, entonces tenía que comenzar con Rubén y no con Judá. Por eso esa interpretación de los 144,000 sellados, como lo presentan los testigos de Jehová, están completamente errados. Otra cosa, mucho más interesante, es la omisión de Dan. La omisión de Dan. Dan era uno de las partes de la tribu, pero también tiene su explicación. En el Antiguo Testamento, Dan no conserva un lugar elevado y se relaciona frecuentemente con la idolatría. Y en el discurso de despedida de Jacob a sus hijos dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis capítulo 49, verso 17. En Jueces, los descendientes de Dan dice que se hicieron un ídolo. En Jueces capítulo 18, verso 30. Los becerros de oro que se convirtieron en un pecado e instalaron en Beter y en Dan. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 29. Y hay aún más. Hay un dicho curioso en Jeremías, capítulo 8, verso 16, que dice: desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había. O sea, esta descendencia, esta tribu de Dan, era una tribu perversa, idólatra, malévola. Malévola completamente. Ese dicho se tomó como una referencia al anticristo, la encarnación del mal que había de venir, y llegó a crecerse entre los rabinos judíos que el anticristo había de proceder de Dan. Por esa razón es que cuando se habla del anticristo, algunas personas dicen que viene por la descendencia de Dan. Otros dicen que el anticristo viene por la descendencia de Judá, pero es imposible. Con estos versos nos encontramos que esta tribu viene con una mancha. Esta tribu de Dan me parece ser como de los 12, Judas Iscariote, un traicionero. Hipólito escribe, uno de los padres de la iglesia, sobre el anticristo en su renglón número 14 y dice: como el Cristo nació de la tribu de Judá, así nacerá el anticristo de la tribu de Dan. Esa es la razón por la que omite Dan en esta lista. En Apocalipsis no aparece la tribu de Dan de los 144,000, completándose su número con el nombre de Manasés, que normalmente se considera incluido en José. Entonces, lo importante de esto es que esos 144,000 representan no solamente a 144,000 personas de la tribu de Israel, sino de todos aquellos, de acuerdo al verso 9, que han sido sellados por Cristo. La pregunta para ti, mi amigo: ¿tienes tú el sello de Jesús? ¿Estás tú sellado en Jesús por medio del Espíritu Santo? Si no tiene el sello de Jesús por medio del Espíritu Santo, no tendrá salvación. No estará protegido de Satanás. La muerte no que pasará ni llegará. Ya la muerte está en ti. Por ello, en estos momentos, te invito para que abra tu corazón y le diga: Jesús, necesito estar sellado.
necesito de ti, perdona mis pecados, te recibo como Señor y Salvador. Confiesa a Jesús, acepta a Jesús en estos momentos. Yo quisiera orar por ti, yo quiero orar contigo en este momento, y tú haces esa oración conmigo confesando a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, en estos momentos te pido perdón por mis pecados, perdón por la falta que he cometido. Límpiame, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona. Reconozco que soy pecador y que necesito de ti, Señor. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme salvado. Si tú has hecho esta oración conmigo, llámame al 951 al 737-1717. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Que el Señor te bendiga.